grabar esta clase. Voy a grabar esta clase, ¿están de acuerdo que la graben para luego subirla? Por si hay que verla extemporánea, pues se puede hacer, un poco asincrónica. Entonces, aquí está llegando otra persona, vamos a admitirla. Primero, quiero hablar un espacio sobre las actividades que se presentaron o las que van a presentar mañana, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, si quisieran aclarar un punto que no hayan entendido, para bien sea lo que entregaron ayer o lo que van a entregar mañana, así hacer un poco más dinámico esta clase con la participación de ustedes y bueno, también para que aclaren y presenten pues el trabajo con los parámetros que se quieren. Entonces, no sé, dejo el micrófono abierto por si alguien quiere hacernos alguna intervención para consultar alguna duda, pues esta es la oportunidad. Nadie, todo está muy claro. ¿En serio no tienen ninguna duda de la actividad que van a presentar mañana ni de la que presentaron ayer? Hola, profe, buenos días. Hola, Estefanía, ¿cómo está? Un placer. Bien, encantada. Bueno, yo tenía entendido que la clase de hoy también íbamos a lo del ensayo es Ujú. sobre un caso práctico. Exactamente. Entonces, pues quería como pensaba, mi pensar era que con la clase de hoy pues reforzáramos con otros casos prácticos, que era como lo que yo había leído en la guía, que era más o menos como lo que íbamos a hacer, para saber exactamente como lo que usted quiere que nosotros plasmemos. Obviamente, pues nosotros ya hemos ido adelantando, pero como saber exactamente como lo que usted quiere en sí para pues cumplirle. Entonces, pues sí esperaba la clase, por eso estaba pendiente para conectarme para confirmar que estábamos como en la misma sintonía. Ajá, pues confirmen algo, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Ah, ok. El caso práctico que se habla en la planificación son casos prácticos numéricos. En el caso de la actividad mañana es un caso de teórico sobre las vigencias de normas y la presencia de normas dentro de una empresa. Bien sean normas, me refiero a normas políticas, a leyes, a leyes como tal. Por ahí alguien tiene un micrófono ok. abierto y me estoy escuchando yo. Profe, yo soy yo. Una Ajá. pregunta. ¿Usted quiere que pongamos las leyes como salgan en la ley que nos estamos refiriendo? Pues, ejemplo, citar la ley. No, no es necesario que citen un artículo o que citen tácitamente o como una copla de los artículos. ¿Qué es lo que queremos con esto? Por ejemplo, hacer una lectura de corrido. Vamos a hacerla la primera. La empresa Los Andes se dedica a la venta de telas importadas desde la India, la venta de manteca para el uso humano producida en uno de sus atos y a la venta de motocicletas de alta cilindrada. Aquí ya más o menos tenemos un bosquejo a qué se dedica la empresa. ¿Dónde está ubicada? Que está en Venezuela, posee 5 socios. El señor José Moros tiene una firma personal que vende insumos para el empaquetado de los rollos de tela. Sí, aquí ya tenemos una visual a qué se dedica la empresa, qué tipo de actividades estás así, qué está haciendo. Y ahí ya dice, mira, ya es una empresa que tiene 3 productos diferentes. ¿Qué sería? Esa empresa seguro paga IVA a una tasa preferencial, paga IVA a la tasa reducida y posiblemente paga IVA con una tasa suntuaria o artículo al lujo. Entonces, ahí ya vemos, mire, ahí comenzamos de corrido. Bueno, la empresa Los Andes, por vender estos productos, tiene que pagar, cotiza o hace sus compras y sus ventas de los productos a la tasa del IVA del 16%. Por la venta de la manteca, buscamos en la ley, mira, según el artículo tal. Estefanía, por favor, paga el micrófono. Perdón, no es Estefanía, es Soy yo, Luis. soy yo, profe, soy yo, ya estoy buscando cómo apagarlo. Profe, buenos días. Es que casi Buenos no se... días. Elisa, está silenciada, no te escucho. Sí, sí, señor. No, que le estaba diciendo que lo que usted estaba leyendo casi no se le entendió porque no se escuchaba muy bien. ¿Tú o los demás sí me escucharon?
No, yo sí lo escuché, lo que pasa es que con el micrófono de Luis, por eso creí que lo apagaran. Se escuchaba como doble. Luis, Eso, consigue dónde ajá. apagar. Luis, apagaste la cámara, pero el micrófono no. Déjeme ver si yo te lo puedo silenciar por aquí. Buen día. Profe, disculpe, ¿y no lo puede usted mismo apagar? O sea, como Sí, déjeme ver silenciarlo a él. si lo puedo silenciar. Creo que ya no me escucho eco. ¿Ustedes escuchan eco? No. Bueno, entonces prosigo con la lectura. Cuando la primera parte de este escrito ya nos da una visual, la empresa que es y a qué se dedica, y por ende tenemos una claridad de que son el impuesto de IVA que esta persona utiliza al momento de vender o al momento de comprar. Entonces, vamos y citamos la ley del IVA, donde dice, mira, esta empresa, por vender productos como manteca para uso humano, tiene una alícuota reducida del 8% del IVA según el artículo tal. Luego vemos, mira, por vender motos de alta cilindrada también se le aplica el artículo tal, por ser un bien suntuario. Eso está en una de las diapositivas. Eh, aquí seguimos de corrido, la lectura. La empresa cuenta con 100 empleados, el 35% de ellos ganan el equivalente a 6 salarios mínimos vigentes, el 40% equivale a 4 sueldos mínimos vigentes y el restante ganan a 10 salarios mínimos. ¿Esto qué quiere decir? Recuerda que en la clase anterior hablamos algo de los topes salariales. Mira, si una persona cotiza por topes salariales, el seguro social son tantos topes salariales, ellos cotizarían el 35% de los salarios cotizarían solo sobre los 5 topes salariales. Ahí también tenemos una relación de que los empleados todos están presentes todavía en sus puestos de trabajo. Entonces, esos trabajadores seguramente van a tener utilidades ahí por pagar, las prestaciones sociales van a estar incluidas ahí, los intereses de prestaciones sociales. Y así de corrido, vamos a ir citando la ley a la cual hace mención esta empresa, a la cual se le atribuye esos compromisos fiscales y parafiscales. ¿Sí me expliqué? Profe, yo tengo una duda con respecto a eso. ¿Qué duda? Dime. Porque resulta que cuando nos habla de que él produce manteca, ¿sí? Ujú. También estamos hablando de que, creo yo, ¿no? Me puedo equivocar. También estamos hablando de que obviamente es como un producto que lleva un proceso, ¿sí? Ok. Entonces también como que se le debería incluir lo que es la contabilidad agroindustrial. Bueno, aquí estamos hablando de auditoría fiscal, procesos de leyes, verificación a través de una ley. A nivel Ok, procedimental, seguramente sí, él tiene una trampa. Puede ser de que él compre el producto como tal y lo venda directamente, o que él transforme la materia prima y venda el producto, pero él pasa por un proceso productivo. Ahí, a nivel procedimental, él tendrá que aplicar algunas estructuras de costos, unos permisos especiales y demás, pero a nivel tributario, a nivel fiscal, que es nuestra asignatura ahorita, es decir, estamos hablando y enfocándonos en qué ley se le está esa persona obligada a cumplir por dedicarse a la actividad que se dedica. ok. También tengo otra duda con respecto al IBSS. Creo que ahorita el IBSS está como tomando, creo que como todo el mundo cobra, obviamente, a ver, ¿qué es lo que sucede? El sueldo base es de 130 bolívares, ¿sí? Ok. Pero todo el mundo cobra un poco más por todo lo de los bonos y por todo lo del salario en sí. Ok. Entonces yo había escuchado que el IBSS normalmente tiene un tope de 5 salarios. O sea, creo que son 3 o 130 5 por salarios. 5. Ajá. Y es Eso lo como que vimos en la clase, eso está ahí, en la diapositiva, todo el en el mundo video. tiene que declarar, todo el mundo tiene que declarar en base a esos 5 salarios.
Ujú. Claro, esos son los famosos topes salariales. Eso lo vimos en la clase anterior, en decir, mira, aunque yo gane el equivalente a 25 salarios o que yo gane el equivalente a 100 salarios, yo puedo estar inscrito en el Seguro Social y me van a descontar de mi salario hasta un tope de 5 salarios mínimos. De ahí para allá, ya sería yo como alma caritativa, empresa, decir, mira, el empleado gana 500 salarios mínimos y sobre esos 500 salarios mínimos le vamos a calcular el 4% que él va a hacer su aporte. Y yo como empresa tengo que pagarle el 9 el 10 o el 11% sobre esos 500 salarios mínimos. Entonces, ¿qué hacemos? A los empleados los incluimos dentro de esa plataforma con un tope salarial como si el trabajador ganara 5 salarios mínimos. Entonces, 130 por 5 daría 500, serían 650. 650 por, que es la base de cálculo, por el 4% o por el 11%, si es el aporte patronal, da menos la carga impositiva, da menos el impuesto, la fiscalidad a pagar. Entonces, esos son los topes salariales que hay que tener en consideración al momento de hacer nuestras inscripciones dentro de cada uno de los organismos. Los que permitan topes salariales. En el caso de INSEE, que son salarios integrales, que también lo vimos en la clase, el calcular esos salarios integrales por trabajador, ese monto es el que colocamos dentro de la plataforma y es el que nos hace el cálculo automático. Entonces, sí es muy importante manejar los topes salariales para tener o no infringir la ley, pero tampoco sobrecumplirla. Aclaré la duda, Elisa. Sí, señor, muchas gracias. Ok. Ok, referente al ensayo de mañana y esa lectura que hicimos de corrido, ¿se les aclaró un poco más el panorama o sigue nublado? Sí, Sí, bueno, profe, todo claro. lo que yo entiendo es Sí, que ya más claro. exactamente, como que explicar, pero no tanto en base a la parte contable, que sí es Mm. importante, pero más a la parte tributaria. Más a la parte tributaria, es decir, esta empresa es sujeta a qué obligaciones tributarias, fiscales, para fiscales, tiene que cumplir por la actividad que se dedica o por lo que ustedes perciben al momento de leer. Citando, mira, Profe, ajá, dime. profe, qué pena, logré ingresar tarde porque tuve un problema con el audio. Tengo una pregunta. ¿Se debe también incluir las obligaciones, o sea, cómo explico? Por lo menos el tema del OTI, el FONA, el del Esa, deporte, que sí, eso es todas. exactamente. A las que haga mención. Aquí hablamos del número de empleados, ahí ya hacemos mención a qué tipo de contribución extra estaríamos, esta empresa estaría dispuesta o obligada a pagar algún tipo de contribución. Lo que es la ley Ok. antidrogas o lo que es el fondo de la ciencia y tecnología o el del deporte también lo pueden hacer mención. Ahí vi el video y me percaté que no sé los nombres, pero bueno, gracias por traerlo Sí. a consideración. Sí, lo que pasa es que yo trabajo en una empresa que es contribuyente especial y por ende, Ujú. recordé eso. Lo que pasa es que aquí no compete, o sea, no nos aplica el tema del FONA. Sí declaramos, más no pagamos porque no tenemos más de 50 trabajadores. Claro, exactamente, exactamente. Otra Entonces, pregunta, profe. ajá. ¿También irían los impuestos municipales, por lo menos el de la actividad económica? Bueno, ¿O no? al realizar actividades comerciales dentro de la ciudad de San Cristóbal hay una alcaldía Ajá, y dentro de la alcaldía, pues son los impuestos, también tendría que hacer mención. ok. Ujú. Ah, ok, entonces, Profe, disculpe una pregunta, o sea, que se incluye, que abarca todas las leyes impositivas, no, aparte de las que ya vimos en la clase pasada, o sea, abarca todo lo que son las leyes impositivas reales, o sea, no importa que nos haya, no está en las clases pasadas, ¿cierto? no, exactamente, si usted tiene conocimiento, dijo la que tiene el nombre Samsung en la pantalla, ¿cómo se llama? Para decirle nombre. Bueno, lo que nos dijo la compañera anteriormente, aunque yo no lo nombré en la Génesis, lo que nos dijo Génesis, aunque yo no lo nombré en la clase pasada, esta empresa está obligada a hacer. Si yo no lo nombré y ustedes saben o lo colocan o tienen mapeado, mira, esta empresa también puede cumplir con esto, tiene la obligación de hacerlo por este motivo, y lo argumenta, y el argumento es válido, perfecto.
ahí tienen un check. Pero tampoco vamos a hablar de leyes que porque existen le apliquen a esta. No, mire, lo que pasa es que la ley de hidrocarburos y porque él trabaja en un ATO. No, o sea, tiene que tener relación a la actividad que se maneje y que él lleve. Perfecto, profe, muchísimas gracias, entendido. Ajá. Ok. Y por aquí en el último hay un hallazgo de auditoría que ustedes pues lo van a ver al momento de leerlo y de interpretarlo con todo el escrito, pues se van a dar cuenta de que hicieron algo erróneamente. Bien, entonces nada, partiendo de esto, ya está un poco más clara la actividad que tienen que entregar mañana. Es un ensayo de 4 hojas, no es tan largo, con las especificaciones metodológicas que están aquí. Y bueno, lo esperaría y cualquier cosa en el grupo, por favor, me escriben, tal vez la duda de uno sea la duda de varios y podamos aclarar algunas cosas. Ajá, bueno, y con las infografías, ¿cómo les fue? ¿Les Bien, surgió alguna profe. duda? Bien, profe, yo No, tenía, más que todo fue con lo de lo que vimos del video. O sea, casi todo está escrito ahí en el video. Sí, casi todo estaba ahí, pero era como que tener la claridad de qué es y poderlo separar una de la otra y presentarlo. O sea que cuando uno escribe y revisa eso detalladamente, uno hace el trabajo, pues aprende un poquito más que ver el video, ¿no? Entonces, esa era parte de Sí, la dinámica de esto. sí, se puede, o sea, se suelen clasificar en fiscales, para fiscales, directas e indirectas, pues eso más que todo es lo que se hizo ahí en las infografías, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, vamos a ver cómo les va cuando pueda revisar. Bueno, nada, entonces con esto vamos a darle continuidad a lo que viene. Lo que viene vamos a trabajar unos, dime, Yo tengo la duda con el ejercicio práctico. dime, Lisa. O sea, el del 24 que tenemos que entregar. No, es que todavía no hay nada. Todavía no hemos abordado el tema. Ok, ok, pero lo que entiendo, me imagino que usted nos va a mandar el ejercicio y nosotros vamos a tener esas horas para responderlo. Sí, mira, es parte de la actividad de hoy. El- Este ejercicio práctico que pero dice la el planificación. ejercicio es en base a esta clase. ¿Me repites, por favor? El ejercicio es en base a esta clase, ¿verdad? No, el ejercicio es exactamente parte de esta clase, parte de los conocimientos que ya tienen hasta ahorita. Vamos a tratar de hacer un match entre esas cosas y poder realizar esa actividad. El ejercicio no va a ser nada de lo que no hablemos aquí, o más nada de la dinámica o la agilidad numérica que vamos a adquirir ahorita y que vamos a practicar posterior. Vamos a hacer un ejercicio práctico ahorita y les voy a enviar uno para que practiquen ya resuelto. Cuando ese resuelto puedan tener la dinámica de cómo se resuelve y el que vamos a mandar a evaluación va a ser como un mix entre los dos para que ustedes sepan, ya tengan cómo practicar. Esta clase que estamos viendo se está grabando, yo lo subo nuevamente a mi canal y pueden verlo nuevamente por si quieren repasar algún tipo de procedimiento, algún tipo de análisis y bueno, llegar a la revisión. Cuando se envíe este ejercicio práctico, que son 2 horas, creo que aquí estaba en la planificación de 10 a.m. a 2:30 p.m., ahí pues bueno, ahí es muy parecido a lo que vamos a ver en esta clase y al ejercicio que van a resolver posterior. Bien, entonces bueno, vamos a pasar aquí. Aquí vamos a hablar un poquito sobre qué aspectos a considerar o qué hacemos nosotros en las auditorías. Vamos a tener un conocimiento un poquito más claro. Porque cuando uno está sentado en las mesitas o cuando uno es estudiante, uno pues como que tiene temor a esas cosas de qué voy a conseguir en la calle al momento de hacerlo, qué voy a pedirle yo a las personas que voy a revisar y cuando yo las tenga, qué voy a revisar y cómo yo voy a estructurar mis papeles, cómo yo voy a estructurar mi forma de trabajo, mi organigrama interno en abordar esas problemáticas que yo considero existen o que consideran existen y por eso nos contrataron. Parte de esto es saber qué voy a revisar y cómo lo voy a hacer. Unas cosas importantes a resaltar es que cada empresa en su naturaleza tiene operatividades diferentes y por ende tienen procesos y políticas internas diferentes
una de la otra. No es lo mismo revisar una empresa manufacturera que transforma las materias primas en algún producto final para consumo final o esas empresas comercializadoras, bien sean de pequeña, mediana o grande escala que comercialicen sus productos. Cada una de ellas pues tienen una forma de revisión diferente y lo extenso de las actividades el extenso de las revisiones es muy propio o proporcional a las actividades que realiza cada una de estas empresas. Bien, entonces, ¿qué es importante identificar al momento de recibir los estados financieros? Porque eso es lo primero que preguntamos. Mira, señora empresa, ¿ustedes son contribuyentes especiales o no? Entonces hacemos un check. Normalmente tenemos un cuestionario, si son contribuyentes especiales. Entonces, por conocimiento ya sabemos que los contribuyentes especiales hacen retenciones de IVA. Esas retenciones de IVA pues tienen una periodicidad de pago. Entonces ya hay un calendario que cumplir y esa ya se extiende mi revisión y va a llegar hasta ahí. No, bueno, yo no soy contribuyente especial, yo soy contribuyente ordinario, pero yo transformo, tengo un hato y yo ordeño y transformo queso y la leche la vuelvo queso. Entonces ya sabemos que hay un proceso productivo que a nivel de revisión de control interno, si nos contratan para ello, también revisamos ese control interno, porque la ley no se vaya, los productos o las materias primas no se queden en el camino o en fin. Entonces, cada una de las empresas uno va revisando. Otras cosas que uno pide de entrada viene siendo los estados financieros. Los últimos estados financieros revisados, aprobados por junta, los estados financieros reales, porque hay muchas empresas pues, que hacen ese tipo de cosas que tienen unos estados financieros reales y tienen otros estados financieros fiscales que las empresas utilizan para organizar sus finanzas, pero uno pide los estados financieros reales porque uno va a revisar procesos y va a revisar montos que coincidan. Y es importante contar con una información clara de la empresa, tener esa radiografía en la mano y poderla ver con claridad. Entonces, esos estados financieros, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, que las cuentas que deben estar correctamente clasificadas. ¿Qué es estar correctamente clasificadas? Bueno, las cuentas reales donde corresponden y las cuentas nominales donde corresponden. Aquí voy yo. Mira, muchachos, me llegó un aviso que la clase terminará en 10 minutos. Si, si se corta la videollamada, podemos ingresar con el mismo link. O si no permite el mismo link, yo les paso uno por el grupo automáticamente. Bien. Ok, entonces, ¿qué es? Las cuentas deben estar correctamente clasificadas. Que las cuentas reales de orden o las cuentas valorativas o las cuentas nominales estén debidamente clasificadas en el estado que corresponde, en el estado de situación financiera o en el estado de resultados. En los estados financieros que corresponden y si no, bueno, ahí ya comienzan a surgir los hallazgos de auditoría. Quiero hacer una pregunta aquí. ¿Ustedes recuerdan que es una cuenta nominal? Vamos entonces dedocráticamente. Elisa, que está bastante participativo. Elisa, ¿sabes qué es una cuenta nominal? Son las que registran ingresos y costos Y ingresos, costos y gastos. Y que eso y vigencia gastos. es un periodo contable, un año. Y luego se cierran y ese resultado se cierra contra la utilidad o la pérdida del ejercicio. Y la cuenta real son aquellas que activo, pasivo, patrimonio, que están en el estado de situación financiera y que su continuidad trasciende de ejercicio a ejercicio. Eso es importante tenerlo y tenerlo con claridad de que cada cuenta, al momento de nosotros analizarla, tiene una naturaleza y esa naturaleza debe estar plasmada donde corresponde, en cada uno de los estados financieros. Si no aparecen, por ejemplo, yo tenga una cuenta por pagar, tenga INSES por pagar, y ese INSES por pagar lo veo reflejado en un estado de resultados como gasto, ahí ya tengo un gasto. Mira, esto no es un gasto, esto es por pagar, esto todavía no se ha sufragado. Y al no se ha sufragado, no puede contarse como un gasto debidamente causado y por ende no debe descontarse del impuesto sobre la renta a pagar. Es decir, ahí ya hay un hallazgo que debemos llevarlo a una conciliación de renta y aumentar mi base contributiva al momento de aplicarle las alícuotas de impuestos a pagar. Entonces, esa clasificación o al momento de nosotros hablar en lenguaje contador público, hay que saber y conocer qué tipo de cuentas tenemos que revisar y en el estado financiero que corresponde.
Que eso no es tan complicado. Ustedes ya medianamente lo deben manejar por la trayectoria que han tenido estos años o medianamente manejarlo. Y si no, pues hay que profundizar en eso porque ese es nuestro ABC. Eso es transformar toda la información que nos pasa a las empresas en lenguaje contador y transformarlas y diseñarlas en estado financiero. Y al final todo debe coincidir. Bien, entonces, ¿qué debe cumplir? El análisis deben cumplirse en cada sección de los estados financieros, en los activos, en el pasivo, en el patrimonio, en los ingresos, en los costos y en los gastos, que es muy de la mano en lo que acabo de decir. En cada sección de los estados financieros vamos a hacer un barrido. El estado de resultados, que es el de las cuentas nominales. ¿Ahí qué tenemos? Tenemos los ingresos, tenemos los costos y tenemos los gastos. Perfecto. Ahora, en el estado de situación financiera, ahí que tenemos los activos, los pasivos y el patrimonio. Esa distribución y ese análisis tienen unas clasificaciones internas. Por ejemplo, en la parte del estado de situación financiera en los activos, ahí tenemos clasificado, ok, los activos, ¿en qué se dividen los activos? Recuerdan, el disponible, exigible, realizable, prepagado. ¿Qué es el disponible? Bueno, el disponible viene siendo lo que tenemos en bancos y cajas. ¿Qué es el exigible? Las cuentas por pagar. ¿Qué es el realizable? El inventario. ¿Qué son los prepagados? Los depósitos dados en lo que se prepaga o los depósitos dados en alquiler. Entonces, esas clasificaciones internamente nosotros las vamos manejando, es la que vamos tomando en cuenta al momento de hacer nuestras revisiones. Si tenemos, por ejemplo, no, mira, el banco, y cuando vemos que el banco está en el patrimonio, ahí decimos, mira, aquí ya hay un error, el banco no es patrimonio, el banco es una cuenta de activos y eso debe ir arriba. Y hay esa clasificación. Y así, analógicamente, con todos los demás secciones de los estados financieros. Los gastos deben estar debidamente soportados y propios de la actividad. ¿A qué les lleva esa palabra? Deben estar debidamente soportados y propios de la actividad. Al momento de cuantificar y al momento de catalogar un gasto como elegible. Alessandro, ¿puedes ayudarme con eso? Buen día. Pues lo que entiendo porque que estén debidamente soportados es justamente el ejemplo que usted dio hace poco, pues Ujú. que el gasto esté realizado, ¿no? O sea, si hay que pagar por lo menos, como usted dijo, el INSES, que eso ya esté hecho para Ok, poder declararlo, ¿no? De alguna manera. Eso es lo que entendí, no sé si es real o no. ¿Correcto? ok. Que tengo una factura. Ajá, que tengo una factura muy importante. Que tenga una factura y cuando dice que sea propio de la actividad, pues nos vamos a la razón social de la empresa. Por lo menos una empresa dedicada yo por lo menos tengo una academia de danza. Yo no puedo meter como gasto algo de, no sé, una panadería o como gasto que compré algo que no está de acuerdo a mi razón social que de la empresa. Ok, Entonces, bueno. cuando uno, Ajá, sí, te escucho, Estefanía. porque, o sea, pasó pues, uno coloca algún gasto a pesar de que sea derivado, porque nos pasó de que casi que nos multaron por eso, un gasto derivado a una actividad realizada en la academia, pero pues era parte de la academia, de refrigerio y cosas así. Nos dijeron que no, pues que eso no estaba permitido porque no era parte de nuestra razón social, no era parte de lo que está en el registro, pues. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado con eso de que los gastos sean estrictamente a lo que se dedica la empresa, pues. Ok, sí. Ahí sí hay como que una brecha y bastante discutible en el caso que nos estás diciendo, en ese ejemplo de la academia de danza y algún tipo de comida por refrigerio, alguna actividad en común. Eso sí va muy discutible porque yo como fiscal diría, mira, si yo no tengo un gasto material, al decir material es que sea cuantioso, que represente el 20% del gasto, 30% del gasto total reforzado, sí se puede debatir, mira, esto sí corresponde porque esto es un refrigerio de una actividad comercial por un evento que se hizo con las niñas de las danzas y del ballet. Entonces, se recibió, eso es discutible. ¿Qué es lo que no puede suceder? Que, por ejemplo, tú tengas una factura y tu academia de danza se llame, no sé, Los Diablos de Yare, por ejemplo, y que tú tengas una factura a nombre de Estefanía Velandia que tú compraste cosas, no sé, algunos uniformes y demás, pero la factura salió a nombre de Estefanía Velandia, esa factura, aunque haya sido para ropa, para comprar a las niñas en su academia de baile, no es un gasto deducible porque es una factura dirigida para ti. Entonces la propiedad de ese mueble se trasladó fue a ti, no a la persona jurídica. Y en este caso fue tu academia.
Eso es importante tenerlo en consideración. O, por ejemplo, en esa misma que tú vas y hiciste el mercado y que dice cebollín, pero igualito lo pediste a nombre de la empresa que se llama Los Diablos de Yare, pero dice cebollín y dice mayonesa y luego dice cualquier cosa que no tiene nada que ver porque fue el mercado de tu casa y lo quieres colocar ahí, eso no debe estar. Y menos que las facturas tengan el RIF invertido o que el RIF no corresponda, que sea, puede ser forma manual, pero que ustedes vean que las facturas no cumplen con las formalidades exigidas por la Providencia 0071, que es donde especifica, mira, la factura como tal tiene que estar por imprentas autorizadas, que tiene que tener un consecutivo, la fecha tiene que ser de 8 dígitos, tiene que tener un pie de página, tiene que tener un refugio en el número de control. Esas cosas que se va uno puliendo a medida que los va viendo, es lo que queremos hacer mención cuando hablamos de que sean debidamente soportados y que correspondan a actividades. Ok. Y la última parte que dice conciliación de rentas, que son los gastos no deducibles, ajustes o reclasificación. Ok. Vamos a desegregar este concepto. ¿Qué son conciliación de renta? ¿Qué le suena con eso? Ustedes ya vieron tributación, no sé cómo le decimos aquí, en esta universidad. Fiscal. ¿Ustedes ya vieron esa materia? De derecho fiscal. Derecho fiscal. ¿Ya vieron este concepto? Conciliación de renta. Pues tal vez como, no sé, o sea, que yo me recuerde, no, pero si nos refresca puede ser que tenga otro nombre en nuestra memoria. Ok, ok. Bueno, mira, la conciliación de renta no es más sino que determinar mi utilidad contable de acuerdo a mi ejercicio comercial y ahí ver que yo voy a disminuir o voy a aumentar de mi base gravable. Es decir, si yo tengo hallazgos de auditoría posterior a mi utilidad contable, yo tengo que sumar o restar mi base de cálculo, que va muy de la mano con los conceptos de gastos no deducibles. Los gastos no ¿Han escuchado de esos gastos no deducibles? Sí. Ok. ¿Sí? Alessandro, ¿qué es un gasto no deducible? Aló, perdón. Alessandro, ¿qué es un gasto no Mm. deducible? Un gasto no deducible son como los gastos que no están justificados o algo así. No estoy Son los seguro, gastos perdón. Sí, son los gastos que no están debidamente justificados y entre eso va muy, muy unido a lo que hablamos anteriormente. No están debidamente amparados, no están debidamente soportados, no cumplen con las formalidades, no corresponde a la actividad comercial que se está realizando, o en fin. Entonces, esos son los gastos que por una u otra razón no corresponden. O gastos que son catalogados como gastos, pero no son gastos. Por ejemplo, son pasivos pasivos de cuentas por pagar o algún tipo de registro que por error lo llevaron para una cuenta de gasto y nos dimos cuenta en las revisiones. Entonces, todo eso me va a afectar a mí mi utilidad de ejercicios anteriores o mi utilidad actual del ejercicio actual. Entonces, esos son gastos no deducibles que no corresponden. ¿Saben ustedes las diferencias entre ajustes y reclasificaciones? No es lo mismo ajustar que reclasificar. ¿Recuerdan esos Creo, conceptos? sí, creo que cuando hablamos de un ajuste, ya es como un ajuste a nivel como de asientos y ya reclasificaciones a nivel de cuentas, tengo entendido yo, no sé. No, bueno, sí, no, ahí está, porque para hacer ajuste necesitamos hacer reclasificación. Hacer ajuste necesitamos tocar cuentas, por una u otra razón. Qué sería un ajuste? Un ajuste es cuando me va a interferir positivo o negativamente en las utilidades o en el movimiento. Es decir, mira, yo tengo que ajustar esta cuenta porque resulta que yo tenía una cuenta por pagar y yo determiné mi utilidad ya final, sin esta cuenta por pagar y esta cuenta por pagar corresponde a ese ejercicio. Entonces yo tengo que ajustar mi utilidad, disminuir mi utilidad para poder disminuir ese pasivo. Bien. Eso es parte. Y parte de reclasificación es, mira, dentro de las mismas cuentas yo voy a reclasificar. Yo tenía una cuenta de cuentas por pagar empleado, pero resulta que era una cuenta por pagar cliente.
Bueno, yo lo que voy a hacer es reclasificar cuenta por cobrar empleado contra cuenta por cobrar cliente. Es decir, no me va a interferir en el resultado, solo son movimientos dentro de la misma estructura, dentro de la misma sección del estado financiero o dentro del mismo estado financiero. ¿Sí? ¿Les quedó más claro? Entonces, cuando al momento que te digan haga un ajuste, sabemos que no me va a interferir en el resultado, perdón, me va a interferir en el resultado y al momento de hacer reclasificaciones son movimientos internos entre cuentas, que no va ni a subir ni a disminuir el monto, solamente puede ser a nivel de concepto. Bien, listo por aquí. Entonces, de estos conceptos de análisis iniciales, ¿les queda alguna duda? Por ejemplo, que yo soy cliente de ustedes. No, no, guardé. Que yo soy cliente de ustedes y les diga, mira, yo les pasé mi estado de cuenta, mi estado financieros y ustedes le van a echar un ojo. De acuerdo a esto, ¿qué revisan o qué les puede generar duda o miedo que no puedan comprender? Decir, mira, yo voy a recibir esto y voy a analizar. Claro, estoy hablando como si estuviese hablando conmigo mismo, ¿no? No que yo le voy a decir eso al cliente, porque uno tiene que proyectar seguridad, aunque no tenga la respuesta inmediata. Si no la tenemos inmediatamente, uno dice, mira, no te la tengo ahorita, pero te la respondo porque tengo una duda por esto, por esto, por esto, porque es un caso nuevo, porque es poco común, por lo que sea, pero con la seguridad y la conexión. Todo internamente se va generando todos esos miedos y esos gritos que uno a veces no sabe qué hacer. Uno lo resuelve internamente, pero como los médicos, aunque el paciente se le esté muriendo, ellos están con una frialdad en la cara increíble. Entonces, algo así. Si llegan esto aquí, ¿qué ustedes revisan? Eh, Génesis. Eh, ok, profe, repítame la pregunta porque estoy aquí y estoy trabajando, estoy en los dos lugares. Ah, ok. Bueno, nada, yo tengo un estado financiero que es lo Sí, primero que estoy en van a horario mirar. laboral. Bueno, primero que todo, preguntarle a la empresa, a la persona, si es persona natural, jurídica, si tiene alguna clasificación del CENIA para saber con qué estoy trabajando. Ajá. Ok. Eh, Vamos a pedirte apoyo a Ángeles. Ángeles, ¿qué más? Seguidamente a eso, ¿qué haríamos? ¿Qué Buenos días, verían? profe. Revisar todas las cuentas, revisar que por lo menos los cuadres, como había comentado sobre los gastos que sean netamente de la Ajá, pero empresa. eso lo hacemos sin pedir estados financieros. ¿Cómo hacemos eso? No, primero tenemos que revisar todo. Pedir los estados financieros. Exacto. Ajá, Y pedir los ahí estados vamos financieros. los estados financieros, revisar la información de la empresa, que todo coincida con lo que tiene declarado en el CENIA. Ok. Este, Cuando mm, dices revisar todo lo que esté registrado en el CENIAT, ¿a qué te refieres exactamente? bueno, por lo menos donde yo trabajo, sí. Ujú. Lo primero que hace el señor llega a revisar toda la información de la empresa, es decir, el RIC, que todos los datos coincidan con lo que tienen declarado también en el registro mercantil, las carpetas. Ok, ahí estamos hablando de formalidades, pero a nivel financiero. A nivel financiero, Ajá. por lo menos ellos lo primero que hacen revisar son los libros, obviamente. Ajá. ¿Qué Los libros? libros, ¿Qué la libros? ¿Qué libros inversión. revisan? Los, ya va. Los libros de venta, eso es lo primero que ellos revisan cuando van. Ok. Los libros de venta, los libros de compra, y posiblemente te pidan un libro diario, te pueden pedir el libro mayor o un Exactamente, libro pero de balance de obviamente inventario. nosotros en la empresa, o bueno, por lo menos en cada tienda, porque somos varias tiendas a nivel cadena, Ujú. nosotros tenemos en cada tienda lo que es la carpeta con su libro de compra y venta. Ok, bueno, eso es a nivel que el fiscal nos viene a revisar, pero nosotros al momento de Exacto. prepararnos para que cuando llegue el fiscal consiga todo bien, porque también es parte de las auditorías. No es solamente verificar si hay robos, si hay desfalcos, si hay algún tipo de actividad turbia, también es a nivel procedimental para que cuando llegue la revisión consigan las cosas medianamente o lo más sesgada de errores posible. Porque ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no verificamos de que una información sea 100% fidedigna.
sino nosotros tratamos de minimizar los impactos y los riesgos financieros. Damos razonabilidad a los estados financieros. Somos razonables con esa información. Pero en este punto nosotros estamos organizando nuestra empresa para si en eventualidades, ocasiones llega una inspección del CENIAT, que es como que el coco, tenga las cosas bien a revisar y que pues las multas o no sean muy sustantivas o que no lleguen, que sean algún tipo de llamados de atención o de corrupciones, porque siempre van a existir cosas. Los fiscales pues buscan también de hacerse ver que trabajan a través de eso. Bien, y también no digo que no, porque ellos también son bastante competentes en algunos casos. Entonces, nada, pedimos esa información, la revisamos y ¿qué más seguimos, Jessica? ¿Qué más verías tú ahí? Jessica. Ah, ¿Me escucha, profe? sí, sí, te escucho. Eh, No, dije eh, Jessica, no, Buenos días, Jessica, Jessica. profesor. Lo que pasa es que voy en camino en mi casa y estoy tratando de escuchar la clase lo que más pueda. Yo vivo un poquito lejos. Ah, ok, está en tu Si gusta, teléfono. pues a lo que llegue puedo responderle las preguntas que desee. Si nos da chance de que termine la clase y tú llegues a tu casa, sí. Si no, pues no importa, vemos el video. Ok, muchas gracias, profe. Es que la señal es muy mala. Estoy Está tratando de bien, escuchar la clase. está bien. Ok, bueno, entonces nada, después de tener esa información, voy a dejar aquí de compartir y voy a compartir lo que vamos a desarrollar ahorita. Por favor, me dice si ven la pantalla. Para las personas que van manejando, que no han llegado, que están conectadas a su teléfono, voy a tratar de unir el video primero con este segundo. Después de tenerlo unido, lo subo a la plataforma, porque aquí sí o sí hay que tener visión en lo que estamos haciendo. Son cálculos numéricos. Son cálculos numéricos, son análisis que tenemos que pues, ver y completar. Quizás aquí no vamos a cuantificar tanto, pero sí son clasificación de cuentas y una conciliación de rentas. Bien, traté de hacerlo lo más dinámico posible para hacerlo, pero va a ser complicado solamente escucharlo. Hay que verlo en pantalla. Entonces, nada, partiendo de eso, voy a proceder a leer esta parte y qué es lo que queremos conseguir con esta información. Sí, comenzamos. A continuación encontramos una serie de cuentas tomadas del libro mayor de El Repostero Pulse el RIF Estal, preparar el balance general al 31 de diciembre de 2025 y el estado de ganancias y pérdidas para el año terminado en esa fecha. Entonces aquí, ¿qué nos presentan? Nos presentan una serie de cuentas con unos valores. Una serie de cuentas con unos valores, los cuales debemos, a medida que vamos analizando las cuentas, clasificarlas en el estado financiero que nosotros sabemos que deben ir. Aquí están mezcladas las cuentas. Tenemos unas cuentas de estado de resultados, tenemos unas cuentas de estado de situación financiera y ellos están mezclados. ¿Cuál es nuestro trabajo? Identificar a cuál de estas cuentas corresponden y llevarlo a la sección que corresponde. Aquí estamos separando dos, vamos a colocarle un colorcito a este diferente, un color un poco más tenue. No puedo porque hay unas letras ocultas ahí, no importa. A este vamos a colocarle aquí que es el estado de situación financiera y este que es el estado de resultados. Vamos a comenzar a clasificar y a leer progresivamente qué es lo que quiere decir o qué tipo de actividad. Sabemos que es una venta de repuestos. Ahí nos están diciendo que es una compañía anónima y al ser una compañía anónima su RIF es J. Ahí ya sabemos de que preguntamos si son contribuyentes especiales o no. Si no, en la misma estado de cuenta o el plan de cuentas me va a permitir saber si esta empresa es contribuyente especial. Y aquí lo podemos ver, dice, retenciones de IVA por enterar. Si yo tengo retenciones de IVA por enterar, quiere decir que yo retengo. Y al decir que yo retengo, pues soy contribuyente o contribuyente del IVA, especial del IVA. Entonces, aquí ya sabemos, bueno, ya es un contribuyente especial.
Aquí sí va a necesitar la participación. A medida que nosotros vamos viendo, vamos a ver en qué cuenta. Cuando yo digo prestaciones sociales por pagar, ¿a qué estado financiero va? Financiero, estado, situación financiera. Aquí iría. Yo Ajá. Estefanía. pues creo que iría al estado de resultado, ¿no? Ah, No, no bueno, puede ir aunque es a... por pagar. Sí, sí, es por pagar. Exacto. Entonces sería el estado de situación financiera porque es un pasivo. Iría al estado de situación financiera como pasivo. Ajá, Bien, aquí sería donde iría. Aquí es donde iría. claro, se coloca abajo. Ujú. Se coloca abajo. Bien. Por el monto que corresponde. Siguiente. La anticipo de prestaciones sociales. ¿Para dónde iría? Anticipo de prestaciones sociales. Eso lo vimos ahorita con los beneficios de ley. Los anticipos de prestaciones sociales es aquel acumulado que tiene el empleado por pagar y es que él pide un anticipo que tiene hasta un 75% del año para pedirlo mediante algún tipo de papeleo. Pero Eso en sería tomado como un Ajá, gasto de operación o gastos exactamente. financieros. Sería que para el estado de resultados, Sería para el estado de Eh, resultados, sí. ¿segura? No, estado de Pues sí. situación financiera, porque es un No, pasivo, ¿no? no. Cuando No, no, veamos la coletilla por pagar, ahí sí es un pasivo. Todo lo que sea por pagar. por Lo que pagar, di- exacto. Ahí entonces iría directamente. El Al anticipo de estado de prestación, resultado. iríamos al estado de resultados. Ujú. Bien, aquí sería como gasto. Bien, entonces así progresivamente vamos al siguiente. INSES por enterar. Recuerda que en la clase hablamos INSES por enterar, INSES por pagar. ¿Qué era la diferencia? Sí, bueno, cuando hablamos de INSEE por enterar, ¿qué sería? ¿Una vidía para el estado de situación financiera o para el estado de resultados? Creo que para el estado de situación financiera. Ajá. También podemos verlo, si se nos dificulta un poco verlo así, es primero hacer la clasificación y ponerle una cuenta nominal, la N, o una cuenta real, la R, y luego lo que hacemos es distribuirlo. Bien, pero bueno, como estamos en esta dinámica, que ya sabemos esto, vamos a rastrear esto que es INSEE por enterar. Iría para acá, Profe, disculpe, ¿puede repetir lo último que dijo? que si nosotros queremos hacer un poco más dinámico esto o se nos dificulta verlo así tan rápido, ¿qué les puedo sugerir? En las primeras cuentas que vean, hacen la clasificación interna de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen. Por ejemplo, las prestaciones sociales por pagar, esto es una cuenta real. Le pueden colocar una R. Una cuenta real, aquí una cuenta real, y si es por pagar, si quieren le colocan el slash y le colocan la P, para decir que es una cuenta real y que va por el pasivo. Y así clasifican todo progresivamente y luego lo que van a hacer es, de acuerdo a la clasificación que previamente les han colocado, llevarlo a alguno de los estados financieros. Sí, pero esto es como una mnemotecnia. Si se les hace más fácil, si ya tienen conocimiento y saben cómo clasificarlo, pues lo que hacen es distribuirlo donde corresponde. Yo voy a quitar esto para no interferir en el Gracias, formato. profe. Ajá. Vamos para acá, para la fórmula. Vamos a quitar aquí esta fecha. Es- No sé qué es esta fórmula. Ok. Ok, entonces por enterar pasa exactamente lo mismo. Ahora ya tenemos aquí por enterar. INSES por pagar, ahí ya no lo dice, ¿no? Si INSES por pagar, ¿por dónde va? Sí, pasivo. Pasivo. Va por el pasivo. Eh, Va por el pasivo. Va para acá. Exactamente. Bien. Si vamos por Seguro Social por enterar. Profe, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es Ah, que no sé si es que no lo tengo muy claro el tema del INSEE por enterar y el INSEE por pagar.
Cuando se habla de INSEE por enterar, o sea, ¿qué diferencia hay con el por pagar? Perdón, no, Ok. de pronto usted lo dijo en la clase, pero Eso lo no. vimos en la clase, está en el video, pero se lo refresco. Que hablamos por enterar. Cuando hay una nómina y la nómina está compuesta por empleados, está restando, pero los empleados tienen una obligación de pagarle al Seguro Social un 4% o un 2% de acuerdo a su condición. Y el patrono tiene la obligación por tener a ese empleado de contribuirle al Estado con un 9, un 10 o un 11%. ¿Sí? Pero el empleado no va a agarrar ese dinero que le van a descontar y él va a ir para el Seguro Social y va por la taquilla y va a pagarlo. No, el empleado es el encargado de retenerle ese dinero y al retenerle ese dinero también de pagarlo al fisco, de pagarlo directamente al Seguro Social. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, si yo tengo un Seguro Social por enterar, quiere decir que ese es el aporte del empleado como tal. Es el 4% del empleado. Si yo tengo seguro social por pagar, es que yo como patrono es mi obligación pagarlo, que yo no lo voy a sacar de mi utilidad o de mi operatividad ni lo voy a llevar como lo voy a llevar como un gasto. Si no es que corresponde a la porción del empleado como tal. Entonces, lo que le corresponde a la porción del empleado es el por enterar, que yo soy el tesorero de ese dinero, y lo que le corresponde a la empresa como tal, yo como patrono, es el por pagar, porque ahí sí yo pago. ¿Te quedó Ya, más perfecto, claro? perfecto. Sí, no, súper claro, ya lo entendí. Dale. Ok, perfecto. Entonces, el seguro social por enterar, pero en este punto, a nivel de clasificación, ambos son pasivos. Son que tengo que sacar ese dinero en algún momento. Solo que el por enterar yo no lo voy a volver gasto, sino que yo directamente lo voy a dar de abajo con una salida de efectivo, que sea de dinero, bien sea en efectivo, bien sea a través de una cuenta bancaria. Cuando vemos este seguro social por pagar, este seguro social por pagar, sí, cuando yo lo pague, se me va a trasladar para aquí, para el estado de resultados como un gasto, que se va a volver como gasto deducible del impuesto sobre la renta. Pero en este momento las cuentas están registradas como pasivo y ambas son un pasivo. ¿Sí? ¿Me siguieron con esa? Sí, señor. Perfecto. Bueno, dale. Entonces, lo mismo está sucediendo aquí, que es con el índice por pagar, ya lo vimos. Ahora, esta viene muy de la mano igual. El seguro social por enterar, Profe, dime. profe, yo tengo una pregunta. ¿Sabe que a mí me sale como que están grabando la clase? ¿Eso usted lo va a publicar para nosotros volverla a ver? Claro, lo he dicho durante toda la clase, que yo voy a tratar de grabar, pegar las dos reuniones, subirlas para aquellas personas que no han podido verla, que están manejando, para la poder ver de forma sincrónica. Ay, muchas gracias. Es que yo también estoy trabajando y el wifi a veces Gracias, como que se profe. me corta. Ajá. Entonces hay unas cositas que le entiendo así como distorsionado, pero sé que es mi wifi. Está bien. Bueno, vamos a ver porque nos queda poco tiempo y nos queda mucho por resolver. El índice por pagar, vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto que estamos hablando aquí del seguro social por enterar es una cuenta de pasivo. También viene para acá. Es una cuenta del pasivo aquí también. El seguro social por pagar, ¿qué vendría siendo? Seguro social por pagar, Pasivo también. también vendría para Pasivo acá. por pagar, pasivo. Ok. Eh, bono vacacional empleados, ¿qué es eso? Un gasto, ¿no? Bono vacacional empleados. ¿Eso sería un gasto y para dónde iría? Está el resultado. Para restar resultados como gasto, ¿sí? Ok. Bien aquí. Ok. Las utilidades que son. Que debería ser un gasto también, ¿no? También Porque un es lo gasto, que están profe. pagando los empleados. Ok, son las utilidades de Un los gasto empleados. para este resultado. Ajá. Lo que coloquialmente le decimos, lo que coloquialmente le decimos, y que no digan eso Balance, como ¿no?
No, a las utilidades, coloquialmente le decimos, y no lo digan como contadores, pero siempre te lo van a mencionar los clientes. Aguinaldos. Exacto, los benditos aguinaldos. Ajá. Débito fiscal IVA. ¿Qué es el débito fiscal IVA? Para un diría. Ujú, ujú. ¿Qué es el débito fiscal IVA? ¿Qué es el débito? ¿Qué es el débito fiscal? ¿Se genera cuándo? Ese es el IVA que tenemos debitado por facturas y esas cosas, ¿o no? No, no. Sí, viene de facturas y viene de débito, pero ¿se genera cuándo? ¿Cuándo vemos el débito fiscal? ¿Cuándo lo registramos en la contabilidad? Por una compra o ¿Segura? una venta. No, no. No así, dos. A ver si la pego. El, ¿Cuándo generamos el débito fiscal? el- cuando compramos. ¿Seguro? No, cuando Sí, eso es vendemos. cuando compramos que reducimos el impuesto. Ujú. ¿Segurísimos? No, el crédito es cuando usted hace una compra y el débito es lo que usted le retiene a la persona en medio Ah, de es su venta. una venta, una venta, sí es verdad, es una venta. Es una venta. Cuando nosotros vendemos, nosotros somos el patrón y hacemos una venta como tal, uno que hace en esa venta, débito fiscal. Que para la persona que compra eso se vuelve crédito, es otra cosa. Nosotros cuando compramos tenemos crédito fiscal a favor. Y la única forma de compensar un débito es a través de un crédito y viceversa. Por eso cuando nosotros hacemos las declaraciones de IVA, nosotros tenemos libro de compras, tenemos libros de venta. Cuando tenemos el libro de compras, ahí que tenemos cuantificado el crédito fiscal al que nosotros pagamos. Cuando hacemos el libro de ventas, tenemos el débito fiscal, que es el que deberíamos pagar al fisco, pero compensamos débito con crédito y la diferencia me queda como un saldo a favor o como un débito o como un IVA a pagar. Eso, eso ya deberían de una u otra manera manejarlo un poquito mejor. Pero bueno, ¿dónde vamos aquí? ¿Dónde iría esta cuenta? Débito fiscal que se genera por ventas. Estado de resultado. Y eso es un gasto, Un ingreso. es un ingreso, ¿verdad? El débito fiscal es un ingreso. No, eso viene siendo un pasivo porque eso es algo por pagar, ¿no? Bueno, eso vendría siendo un pasivo. Ustedes ven la pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí, se ve. Ajá, y se ve la flecha cuando sale. Sí, Sí. profe, sí, ahí se ve, ahí se ve, ahí se Ok, ve. eso es un débito fiscal, eso es un pasivo. Yo tengo que pagar eso al fisco. Es decir, tengo un por pagar. Aquí, ¿qué naturaleza vemos al momento de analizar el estado financiero? Vemos si por aquí hay un crédito fiscal en las cuentas. ¿Hay algún crédito fiscal en la cuenta? Bueno, no. Quiere decir de que yo ya compensé crédito con débito y me dio un dinero, una diferencia a pagarle al fisco. Entonces, esto debería ser un pasivo, porque ya lo crucé con mi crédito fiscal y me dio un saldo por pagar. Sí, tiene claro, ¿quedó más claro esto? Sí, claro, profe, sí. Ajá, listo. Ahora vamos con intereses sobre prestaciones sociales. ¿Qué es eso? Por pagar. Yo creo que aquí ya no lo dicen, ¿no? Sí, cuando es por pagar pasivo. Es pasivo. Ajá. Intereses sobre prestaciones sociales. ¿Qué es esto? ¿Para qué estado financiero va? Eso es un gasto, ¿no, profe? Eso sería un Sí, gasto. Porque no dice por pagar y bueno, ya sabemos que por concesión, lo que no tenga esa coletilla, nos vamos para acá. Entonces, aquí está. Bien. Seguimos con la siguiente. De depreciación acumulada mobiliario. ¿Para dónde iría eso?
Depreciación acumulada. ¿Le suena esa cuenta? ¿La han visto anteriormente? Depreciación acumulada, quitémosle el bien. Sí suena la depreciación acumulada. No suena como un gasto porque es el mobiliario cuando ya está desgastado, cuando sale, o sea, suena como el gasto. Suena como gasto. No, la inflación acumulada es lo que vamos calculando de la pérdida de ese bien como tal. Ujú. Si yo quiero buscar una clasificación a esta cuenta de depreciación acumulada, se va a acabar en 10 minutos la reunión. Ah, si yo quiero calcular una depreciación acumulada mobiliario eh, y darle una clasificación, de acuerdo a la clasificación de las cuentas, ¿qué sería? ¿Una cuenta real, una cuenta nominal? ¿Qué sería? Bueno, la depreciación acumulada mobiliario es una cuenta valorativa del activo. En este caso, el activo es el mobiliario. Es decir, yo valoro mi activo. ¿Y aquí qué estoy viendo yo? Bueno, es el acumulado de mi depreciación de ese activo que se ha generado a través de los años. Cuando veamos la palabra depreciación acumulada, esto es una ABC, es una cuenta valorativa del activo y el cual va en el estado de situación financiera. El acumulado. Solo que por ser una cuenta valorativa, debería ir, esto debería ir aquí en el pasivo, pero por el nivel de representación lo manejamos en una cuenta de activo con signo contrario, por una forma de presentación. ¿Sí me siguieron Es un esto? contractivo, sí, es un contractivo. Bueno, habíamos escuchado ahora ese término. Porque, Contractivo. ajá, Ah, es decir, aquí lo colocamos depreciación mobiliario, debería ser una cuenta pasiva, pero por ser una cuenta valorativa del activo, lo colocamos dentro del activo con signo contrario, que es lo mismo como si lo mandáramos para acá con signo positivo. Bien, luego vemos la depreciación mobiliario. ¿La depreciación mobiliario qué es? A diferencia de la de arriba. Ajá, ¿la depreciación mobiliario qué es? A Eso es diferencia de la de pasivo. arriba. Pasivo, ¿no, profe? Se registra como pasivo No. o Mm, gasto. ¿Quién da más? Mira, para que tengan esta es una diferenciación básica y para que siempre, lo mantengan siempre. Esto es súper sencillo. ¿Qué es la depreciación acumulada? Va para el estado de situación financiera. ¿Qué es la depreciación sin la palabra acumulada? La depreciación mobiliario es una cuenta de gasto, es decir, la depreciación actual del ejercicio que estamos circulando. Es la del periodo, es la depreciación de ese periodo nada más. Y la depreciación acumulada es de los años anteriores. Entonces, al ver esta palabra depreciación acumulada, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, esto es una cuenta. eh, Esto es una cuenta de depreciación. Verga, esto no está vinculado. Déjame porque seguro se desvinculó esto. 61. Ah, sí, se desvinculó esto. Voy a dejar esta, pero esta para cuando terminemos voy a resaltarla de un color y cuando terminemos la revisión la clasificamos de último. Bien, entonces esto había que hacer un ajuste. INSES. Un gasto, profe. INSEE va directamente como gasto. Bien, eh, va directamente como gasto. Va aquí en el estado de resultados como gasto. Bien. Impuesto sobre la renta pagado por anticipado. Esta cuenta la vamos a dejar en stand-by
porque, vamos a ponerle otro color igual, la vamos a dejar en stand-by hasta el final cuando hagamos la conciliación de renta. ¿Por qué crees que la vamos a dejar hasta el final y no corresponde a ninguna de las dos? A ninguna de los dos estados financieros por ahorita como lo estamos armando. ¿Por qué? Porque eso fue un anticipo que nosotros hicimos de impuesto durante el ejercicio, el cual vamos a descontar al momento de hacer la conciliación de renta. Es decir, mira, después de hacer todo el cálculo nos iba a pagar 2 millones 2 millones de bolívares. Bueno, pero resulta que yo ya había pagado 1.200.000. Lo que hacemos es la resta y en la conciliación fiscal la disminuimos. Bien, la podemos dejar al final. Fondo de caja chica, ¿qué es esto? Aunque si Eso quieres sería tener un más, activo, pues. ¿cuál sería? Sí, sería un activo. Un activo. Esto sería un activo. Pero volviendo aquí a este punto de Sí, impuestos porque sobre no la lo- renta pagada, volviendo a este punto de impuestos sobre la renta pagada por anticipado, si queremos tener más orden y que no se nos olvide y que debería estar registrado como un activo. ¿Por qué? Porque es un derecho que yo tengo. Yo ya pagué ese dinero. Entonces yo lo tengo que disminuir posterior con mi impuesto sobre la renta por pagar. ¿Bien? Esto vendría siendo un activo. Esto vendría siendo un activo. Aquí está. Perfecto, aquí. Gastos de constitución. ¿Para dónde iría? Directamente para el gasto, Gastos, ¿verdad? la misma palabra dice gastos. Gasto de constitución. Gastos de notaría y registro. Vamos, claro, ¿qué igual. sería? Gasto de notaría y registro. Estaría aquí. Eh, Honorarios profesionales, ¿qué sería? Gasto. Esto sería una cuenta de gasto, ok. Gastos no deducibles de impuestos sobre la renta. Ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Lo vamos a colocar. Estos son gastos que estaban desde el momento en que se comienzan a hacer los registros en nuestros sistemas. Sabemos de entrada que son gastos no deducibles. Los mantenemos ahí como para llevar la contabilidad, pero no va a se lo tenemos que meter en conciliación de renta como un gasto, como sumándosele a la base de cálculo, porque no son gastos que corresponden a unas actividades comerciales o que tienen algún tipo de faltante. Bien, entonces lo resaltamos para saber. Seguimos aquí. Impuestos municipales, ¿qué es esto? Menos ¿Qué son gasto, los ¿no, impuestos? profe? Esto vendría un gasto directamente por acá. Exacto. Ajá. ¿Qué son los ingresos por intereses? Ahí sí sería un ingreso, profe, ¿no? Ahí sí sería un ingreso. Esto va directamente para los ingresos, aunque no son de actividad operativa como tal, pero se puede constituir como ingresos. Cuando vemos las estructuras de estados financieros, normalmente vemos el ingreso de la actividad comercial o de las actividades comerciales de esa entidad, y al último aparecen otros ingresos y aparecen ese tipo de cosas. Son rendimientos en cuentas de ahorro o demás. Pero aquí, como esto es un caso didáctico, lo manejamos de esta forma. ¿Ah? Que ahora, estas ventas, ya sabemos qué vendría siendo. ¿Para dónde vendríamos las ventas? ¿Qué serían las ventas? Otro ingreso, ¿no, profe? Vamos para la parte de ingreso. Ok. Aquí vamos a, ya no tenemos más de ingresos aquí. ¿Qué sería el total de ingresos de este? Pues de este. Ajá. Ok. Ya tenemos. ¿Y qué es el inventario inicial? ¿Qué corresponde al inventario inicial? Profe, eso sería entre un patrimonio o un activo, porque me están iniciadas con lo que abre la empresa.
El patrimonio, diría yo. Sería por patrimonio. Con eso, No, con el inventario nosotros, no sé, nos aumenta el patrimonio. no sería un activo porque es con lo que la empresa está iniciando. Pero recuerda que esto no es una constitución de empresa. Esto es un ejercicio económico que ya la empresa tiene varios años. El inventario inicial. Este inventario inicial forma parte del costo de ventas. ¿Ustedes recuerdan la formulita del costo de ventas? ¿O qué se determina con el costo de ventas? Quien me diga costo de venta tiene un punto en la evaluación. La formulita del costo de venta. El costo de venta es el cálculo de la compra menos ¿qué? ¿Menos qué? Ujú. ¿Menos qué? Profe, no es inventario inicial más compra menos inventario final. Ajá, ¿y qué determinamos con eso? Eh, la utilidad bruta, ¿no? No. O el Tiene costo medio de punto. ventas. Determinamos el costo de ventas. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra costo de ventas? El costo del producto para la venta para el consumidor. Luis Paredes. Ok, entonces, aquí tiene un puntico más, Luis. El costo de ventas es Gracias, profe. ese. El costo de ventas es el inventario inicial más las compras netas menos el inventario final. Menos las compras netas menos algunos gastos asociados a ellos, como fletes y demás, si corresponde. ¿Qué determinamos con ello? El costo de ventas. Y ese costo de venta es la cantidad de dinero que me costó producir el ingreso que produje. Netamente con costos productivos, no tiene nada que ver con gastos, que también es muy importante saber segregar y separar eso, que es un gasto, que es un costo. Estos costos son los propiamente atribuibles a la actividad operativa. Esas compras que hablamos de ahí no es que yo me dio sed, me compré un agua y eso lo voy a llevar para costo, lo voy a llevar para la cuenta de compras, no. El costo son aquellas compras netamente atribuibles a la actividad productiva. Es decir, si yo compro, vendo repuestos, las compras vienen siendo repuestos o las compras vienen siendo cauchos, algo que tenga que ver con actividad comercial. No es que aquí yo voy a meter un agua mineral o que se me ocurrió comprar una tina para mi casa, la voy a colocar aquí o de peor de los casos, esa tina va para gastos no deducibles. Entonces, el inventario inicial iría para el costo de venta, ¿sí? Iría para el costo de venta. ¿Qué seguiría? Inventario final. El inventario final. Aquí hay una particularidad. ¿El inventario final para dónde? ¿Para qué estado financiero va? Activo, ¿no, profe? Es como lo que quedó. Vendría siendo Ajá, el inventario final, ¿para dónde va, muchachos? Activo dice Alexandro y dice Luis. ¿Alguien da más? Sí, profe, para el activo. Va para el activo. Ok. Luis le va a quitar medio punto. Porque si hablamos del costo de venta es igual al inventario inicial más las compras netas menos el inventario final, y aquí estamos determinando un costo de ventas, ¿para dónde iría? Para el costo, ¿Iría para acá? ¿O para acá? ¿O para los dos lados? ¿O para ninguno? Ujú. Aquí voy a hacer una pausa, porque quizás aquí les va a ayudar a comprender un poco por qué utilizamos esta discreción, esta diferencia en las fechas.
¿Por qué creen que el estado de situación financiera tiene la fecha al 31/12 y el estado de resultados tienen del al? Vamos a comenzar con este estado de resultados. ¿Por qué crees que son del al? ¿Y por qué el otro no lo tiene igual? María Gabriela, tienes... María Gabriela, ¿sabes por qué? Profe, Elisa. profe, creo que es porque normalmente en el estado de situación financiera se toma es solamente como por así decirlo, el cierre del año. En cambio, el otro sí es como todo lo que va. Por eso es que en el estado de resultados me habla desde el primero hasta el último, o sea, hasta el último mes del año. Ok. Aquí Creo que porque... el inventario final no va en costo de ventas. Ujú, sí, pero vamos primero con la pregunta que estamos desarrollando. Ajá. Les explico. ¿Por qué tiene esta separación? Al ser esto, el estado de resultados, tener actividades de ingresos, costos y gastos y ser cuentas nominales, esas cuentas cierran en un periodo. Es decir, el comportamiento que han tenido esas cuentas, esos movimientos a lo largo de un año, ha habido aumento, han habido disminuciones, han habido ajustes, han habido reclasificaciones, pero todo durante el periodo de un año. Y esas cuentas se cierran. Al cerrar esas cuentas, se cierra todo ese movimiento del año. Por eso es que tiene la segregación del 01 del 2025 al 31/12 del 2025. Estas fechas no siempre son las mismas. Esto va a depender del ejercicio fiscal que haya elegido la empresa para su conveniencia. Las empresas no eligen siempre del primero, aunque son las más comunes, no siempre. Del 1/1 de 2025 al 31/12 del 2025. ¿Por qué no siempre? Las empresas buscan el año, buscan su cierre de ejercicio, y esto guárdenlo para la vida, buscan su cierre de ejercicio donde sus inventarios finales sean más bajos. Es muy común conseguirse de que una empresa papelera, por ejemplo, su cierre sea en octubre. ¿Por qué? Porque durante septiembre agotan todos sus inventarios y al finalizar septiembre sus inventarios son muy bajos. Y esto tiene una razón de ser. Al yo cerrar con mis inventarios más bajos, mis costos de ventas son más altos y por ende yo pago menos impuestos, o por lo menos en la que corresponde. Esto tiene una razón de ser. Ahora, ¿por qué en el estado de situación financiera no? Porque el estado de situación financiera es como una fotografía. Es decir, yo le voy a tomar una fotografía, no siempre tiene que ser al cierre. Yo puedo ver cómo está mi situación financiera a mediados de año o 3 meses antes de finalizar el año y saber cómo has tenido con mi comportamiento financiero ahí. Al yo tomarle esa fotografía, yo tengo que tomar lo que en realidad tengo en existencia en ese momento. Por eso, el inventario final pertenece a los dos estados financieros. Pertenece como un activo y pertenece como parte del costo de venta. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profe. ¿O quedaron ahí patinando? Sí, claro, porque es que viene siendo un activo, pero se usa para calcular el costo de venta igual en el estado de resultado. Ah, ajá, exactamente así. Pero como yo estoy finalizando mi periodo y esa es la mercancía que yo poseo, yo no lo puedo desechar. Yo puedo decir, no, eso no Claro, va para ningún por lado. esa razón, exacto, por esa razón se mantiene aún como activo en el estado de situación financiera. Se mantiene como activo porque el estado financiero es una fotografía y en mi fotografía, el 31/12, yo tengo todavía existencia. Bien, y por eso aquí el inventario final tiene símbolo negativo, porque en la fórmula dices inventario inicial más compras netas menos inventario final. Listo aquí. Ahora, ¿qué seguimos? Compras de repuestos. Esto, pues ya sabemos que las compras vienen para acá. Bien, ¿qué termino aquí ya con esto? Ya tenemos el inventario inicial, ya tenemos las compras netas y tenemos el inventario final. ¿Qué determinamos aquí?
El costo de venta, profe. Costo de ventas, exactamente, que viene siendo la suma de todo, la suma de todo esto. Listo, aquí. Mobiliario. Mobiliario, ¿qué sería el mobiliario? ¿Para dónde iría? Un activo. Sería un activo, ¿verdad? Cuenta Y activo, profe. aquí, y aquí es donde le damos razón de ser a las cuentas valorativas que les comenté. Depreciación acumulada mobiliario. ¿Qué hace esto? Bueno, le está dando un valor visual a mi mobiliario. Es decir, mi mobiliario me costó 2.400.000, pero resulta que tiene una depreciación acumulada mobiliario de 700. Visualmente yo veo, mira, el valor actual de mi mobiliario son 1.700.000. Por eso es esta razón. Sí vieron por qué está esta valoración de esta forma. Y sabemos que cuando hablamos de apreciación acumulada es una cuenta que va en la parte del activo con signo contrario. Puede haber depreciación acumulada de mobiliario, depreciación acumulada de vehículos, depreciación acumulada de equipos, en fin, edificios. ¿Ustedes han visto depreciación acumulada de terreno? ¿O se llevaría eso? No, porque los terrenos no se deprecian. ¿Ok? Vamos para acá. Quedamos en mobiliario. Otros gastos de administración, ya saben para dónde va, ¿verdad? Ajá. Ya sabemos que viene para acá. Papel fotográfico, ¿qué sería? Gastos, profe. Fotocopias, perdón. Ajá. Prestaciones sociales, ¿qué sería esto? Un gasto directamente. Publicidad y propaganda, ¿qué sería? Igual gasto, profe. Mm, Igual gasto. Reparaciones de mobiliario, ¿qué sería esto? Mm, Otro gasto, ¿verdad? Sí, porque son reparaciones y eso no le genera nada a la empresa. Son reparaciones. Ujú. Reserva legal, ¿qué sería esto? ¿Qué es la reserva legal? ¿Has escuchado antes la reserva legal? Sí, señor. Ajá. ¿Dónde iría la reserva legal? Creo que en el estado de resultados, ¿Por qué? porque no, porque normalmente se calcula antes de la utilidad. No. La reserva legal es una cuenta de patrimonio. Es una cuenta que va para allá. Es un apartado por ley que hay que hacer dependiendo de las utilidades que se generen dentro de los ejercicios económicos. Eso viene estipulado en el código de comercio. Ahí aparecen los límites porcentuales y hasta cuánto y progresivamente anualmente cuánto hay que hacerlo y cuál es el tope. El código ese de 1958, que está próximo esperemos que sí, a ser reformado, especifica esos montos y especifica esa figura. Entonces, la reserva legal es una cuenta de patrimonio.
Retenciones de IVA por enterar. ¿Qué es eso? ¿Qué sería retención de IVA por enterar? También es lo que venimos hablando por enterar que lo tenemos que pagar todavía. Ajá. ¿Y para dónde iría? ¿Para qué estado es financiero? Pasivo. Es, ajá, para el vacío, Muy bien. para el estado de situación financiera. Aquí está. Perfecto. Servicios públicos. ¿Qué es? Gastos. Va Gasto. directamente al gasto. Un gasto. Eh, Va directamente al gasto. Ajá. Sueldos. También para gasto. También para el gasto. Ajá. Sueldos acumulados por pagar. Pasivos. Eso es directamente para el pasivo. Directamente para el pasivo. Ajá. Vamos con el siguiente. Sueldo de directores. ¿Qué Un sería? gasto. Sería un gasto aquí. Eh, mm, Sueldo de directores. Ok. Terrenos. ¿Qué sería terrenos? Un activo. Un activo. Aquí estaría. ¿Y qué serían las utilidades no distribuidas? ¿Qué serían utilidades no distribuidas? El concepto como tal, ¿a qué los lleva? Profe, eso va como a patrimonio, ¿no? Porque son como las ganancias acumuladas de los ejercicios anteriores, parece, ¿no? Exactamente. Esa es una cuenta que va para el patrimonio. Mm, mm, Por acá, por acá, aquí. Aquí lo que estamos es calculando los totales. Aquí total pasivo. ¿Cuánto nos da? Y aquí también. Listo. Aquí ya tenemos el estado, la separación del estado financiero. ¿Sí? Con esta revisión, ¿qué nos hizo falta? Aparte del gasto, nos hizo falta este registro. Este no está aquí. Bien. Entonces, como no está aquí en este momento, lo que dijimos que lo íbamos a dejar para el final. Vamos a incluir aquí una fila y vamos a quitar esto aquí. Y aquí vamos a colocar esta depreciación mobiliaria. ¿Qué es una cuenta de gasto? Ok. ¿Qué determinamos nosotros con esto? El total gasto. 34.784. Vamos aquí a ponerle color a esto. La utilidad antes de impuesto. La utilidad antes de impuesto. ¿Cómo determinamos nosotros si esta empresa tuvo ganancias o tuvo pérdidas? De acuerdo a esta información que llenamos y que revisamos. ¿Cuál es la operación aritmética que haríamos? A ver, muchachos, no me dejen aquí en monólogo. Ingreso Profe, menos no lo costo de escuché bien. venta menos gasto, ¿no? Sería como, Luis,
O sea, solamente, o sea, estoy analizando, no sé si es la No, fórmula, ¿no? Pero dile, no importa. ingreso menos costo de venta menos los gastos. Exactamente. Sería el ingreso que yo obtuve de las actividades, de mis actividades, menos los costos operativos, los costos de venta, menos los gastos deducibles. Esto me va a dar mi utilidad antes de impuestos. Bien. Es decir, la operatividad de esta empresa durante este ejercicio me llevó, me llevó a una utilidad de 12.673.000. Bien, ahora vamos a una conciliación, la conciliación de renta. Recuerda que la conciliación de renta ya hablamos que es tener en importancia que normalmente lo que se lleva para acá son hallazgos de auditoría o, sí, principalmente hallazgos de auditoría o omisiones en registros, que viene siendo prácticamente el objetivo de las auditorías, es el gasto no deducible. Recuerda que aquí resaltamos uno de gasto no deducible, impuesto sobre la renta. Bueno, estos son gastos ya determinados como no deducibles, el cual pues ya tiene un valor determinado, no hizo falta cuantificarlos. Sabemos que son los mismos 280.000, que son estos que están aquí. Bien. ¿Qué tenemos ahorita? El enriquecimiento neto fiscal. ¿Qué es el enriquecimiento neto fiscal? Es decir, mira, yo a mi base de mi utilidad contable, yo le voy a sumar los gastos no deducibles porque lo tengo que disminuir de ahí. O no lo tengo que disminuir de ahí, muchachos. Yo tendría que utilizar esta figura de gastos no deducibles aquí o no. Eh, Profe, aparentemente no, porque eso no tiene que ver con el impuesto sobre la renta, o sea, no afecta nada en la declaración de impuestos, Ajá, ¿por qué creerías que no afecta nada? porque es un gasto no deducible de ISLR. Ok, mira, lo que sucede es que este gasto no deducible de impuestos sobre la renta, yo no lo estoy tomando en consideración como un gasto deducible. ¿Sí me explico o no me explico? No, Si profe, yo, disculpe. no, mira, si yo tengo un gasto deducible dentro de mis gastos operativos, si dentro de aquí yo tuviese gastos no deducibles de impuestos sobre la renta y ese gasto no deducible me cuantifica el total de los gastos, que al final yo lo estoy descontando de mi ingreso menos los costos, esto aquí sí tendría que usarlo como gastos no deducibles de impuestos sobre la renta, porque yo lo estoy utilizando como si fuesen gastos de verdad, pero en mi contabilidad, en mi conciliación, no están. Yo ya lo estoy excluyendo. Es decir, estos gastos no deducibles aquí no van. Profe, y en el dado caso donde tengamos esa cuenta en el ejercicio, Ajá. Si esa cuenta estuviese aquí, ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo rapidito. Un ejemplo rapidito aquí. Si yo aquí hubiese utilizado la figura de gastos no deducibles de impuestos sobre la renta y así me presentaron a mí la información, perdón, aquí, gastos no deducibles. Y así me presentaron la información, mira cómo esta base se aumenta. Antes, ¿cuánto era? 34.000, ¿verdad? Depreciación. ¿Antes cuánto era? 34.784. Ahora, ¿cómo me aumenta a mí ese gasto a 35.000? Es decir, mi utilidad disminuye. ok, Mi utilidad es de 12.000, pero después de esto, al yo colocarle el gasto no deducible como un gasto deducible, mi utilidad, perdón, sí, mi utilidad contable antes de impuestos disminuye.
Y al disminuirlo quiere decir que mi base se vuelve más chiquita y al aplicarle la alícuota pago menos impuestos. Entonces yo como auditor digo, mira, este gasto no deducible no puede estar dentro de las conciliaciones de renta. ¿Qué hago yo aquí? Tengo que subirlo nuevamente. Entonces yo aquí, en la conciliación de renta, me voy para el impuesto pagado por anticipo. Me voy, perdón, por los gastos no deducibles de aquí y llego aquí, al resultado que teníamos arriba, 12.673. ¿Sí me Profe, es siguieron, decir que muchachos? sí, esa cuenta se tiene que colocar, por decirlo así, dos veces, tanto arriba como abajo. Sí, exactamente. Si no, no la colocas en ninguno. Ok. Que al final vamos a llegar al mismo movimiento. Sería así. Bien. Entonces, ¿cuál es el enriquecimiento neto? El enriquecimiento fiscal en bolívares son 12.673. Utilidad fiscal en unidades tributarias. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esos valores? Ese valor que tenemos en bolívares lo vamos a dividir por el costo de la unidad tributaria y vamos a tener la utilidad en unidades tributarias. ¿Sabe cuál es la unidad tributaria? ¿En cuánto estaba el cierre del 2025? ¿Sabes en cuánto estaba la unidad tributaria del cierre del 2025? A 43 bolívares. Me dice Génesis. Es decir, yo agarro este monto y lo divido entre 43. Este valor me quedó en cuánto? 294.721, ¿qué? Unidades tributarias. Unidades tributarias. Ahí vamos a hacer como una especie de facilidad a hacer los cálculos. ¿Se acuerdan la tablita que les pegué en las diapositivas donde hablábamos de los porcentajes aplicables a las utilidades? Esto que está aquí, ¿recuerdan? ¿Recuerdan esta tablita? Que es la tarifa 1 y la tarifa 2. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Ok, la Sí, tarifa creo que sí 1, la tarifa 1 y la tarifa 2. La tarifa 1, ¿para quiénes son? Esta es la tablita de impuestos sobre la renta. La tarifa 1, ¿para qué personas son? Y la tarifa 2, ¿para qué personas son? No, no. Bueno, la tarifa Para 1, ajá, naturales. dime, Ángeles. La tarifa disculpe, no es para personas naturales. La tarifa 1 es para personas naturales y la tarifa 2 para personas jurídicas. Bien, entonces, aquí decimos de que la utilidad fiscal en unidades tributarias son 294.721 unidades tributarias. Quiere decir que esto, vemos el RIF que tiene un RIF J, esto es una persona jurídica, viene para acá. ¿Qué porcentaje le vamos a aplicar de acuerdo a la utilidad en unidades tributarias que tiene? El 15%. ¿Por qué? ¿Por qué? Si él está teniendo No, el 294, 34, profe, porque son 294.000, claro, excede las 3.000 unidades tributarias, por lo tanto se le aplica el 34%. el 34% y un sustraendo de 500 unidades tributarias. Bien, Sí, sí, me había confundido. ok. Entonces, a este impuesto de la renta le aplicamos el 34%, le aplicamos el 34% y me da 100.205 unidades tributarias. Le aplicamos el sustraendo, que aparece misma en la tablita como tal, que es el de aquí al lado. Le aplicamos esto. Nos quedan 10 minutos. El impuesto sobre renta por pagar en unidades tributarias, pues vendría siendo la resta de estas. Impuesto sobre la renta por pagar en bolívares, ¿qué vendría siendo? Pues convertimos estas unidades tributarias en bolívares nuevamente, que es multiplicarlas por el precio de la unidad tributaria, que son 43. Le da esto. A esto le vamos a restar, recuerda que aquí marcamos en un colorcito el impuesto pagado por anticipado, ¿sí? Que fueron 1.200. Es decir, de los 4.200 yo ya pagué 1.200, entonces el impuesto sobre la renta por pagar viene siendo 3.087. Bien, ya teniendo este monto calculado, podemos decir que la utilidad del periodo viene siendo
¿Qué haríamos para determinar la utilidad del periodo? Ya pagando impuestos y todo, ¿qué registraríamos? La utilidad antes de impuesto menos el impuesto. Exactamente. Serían los 12.000 menos los 3.087, por ejemplo. Y este vendría siendo la utilidad del periodo. Bien, muchachos. Bien, ¿Aló, aló? qué bien, Ay, profe. bien. Bueno, entonces, nada, yo creo que esto viene siendo parte de un abrebocas de lo que vamos a ir viendo en el ejercicio anterior y en la evaluación va a ser muy parecida a esto y el ejercicio que está aquí en esta pestaña. Les voy a compartir este archivo también para que lo tengan y puedan practicar con esto. Aquí está un ejercicio donde, bueno, más o menos es manejar esta información. Hay una conciliación como la que acabamos de ver. Y aquí hay una información adicional, que son los hallazgos de auditoría que se encontraron después de la revisión. Y aquí está la solución. Bien, la solución en cómo se calcula, qué es lo que se revisa. Esta es de una persona natural. Y aquí van a tener como que practíquelo, háganlo 2 o 3 veces para que puedan comprender qué es lo que quiere decir esto, sobre todo estos hallazgos, que es como que lo más novedoso entre estos dos ejercicios. Y cualquier duda, si lo consideran ustedes necesario, podemos hacer un espacio para aclarar la duda de estos ejercicios, también virtual, ya con las preguntas identificadas, qué es qué es, a qué se dirá un resultado o un cálculo. Entonces ustedes me dicen si después de coser estos ejercicios requieren de que hagamos una clase en vivo para aclarar dudas, lo hacemos. Sí, por favor, a mí me parece súper bien. Ok, entonces, bueno muchachos, antes que se nos acabe nuevamente el link, voy a trancar la llamada y voy a finalizar esta grabación desde ya.